Buenos días, queridas amigas de Conectada. Soy Patti de Orellana y les doy la bienvenida. Oremos juntas. Buen Padre, gracias te damos por un día más que nos regalas. Gracias porque podemos sentir tu bendición, sentir tu presencia en nuestras vidas. Por favor, enséñanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Estas semanas hemos estado hablando de las grietas que abre el enemigo en nuestras vidas, en las vidas de nuestro matrimonio, en las vidas de nuestros hijos. Y al inicio les mencioné que también íbamos a hablar sobre las grietas que abre el enemigo en la iglesia, en la propia casa de Dios. Es importante que no olvidemos esto, ya que es parte de nuestra vida el que nos congreguemos, el ser parte del cuerpo de Cristo. Y muchas veces, lamentablemente, somos como esos sepulcros blanqueados que habla Mateo 23, del 27 al 28. Recordemos que Jesús les llamaba así a los fariseos, a las personas religiosas que aparentaban vivir de una manera, pero que en realidad había algo diferente en su corazón, que eran personas con muchas leyes, pero no cumpliendo la palabra del Señor. Y Jesús, pues él sabía, él era el único que podía escudriñar su mente y sus corazones. Así que cuando les llamaba así, lo hacía con autoridad. Pero lamentablemente muchas veces nosotros también podemos vivir de esa manera. También cuando no hacemos las cosas como para el Señor, sino que las hacemos para los hombres, para que nos miren, para agradar, para quedar bien con nuestros líderes, con las personas que nosotros consideramos importantes. Cuando hablamos de las grietas que el enemigo abre en la iglesia, se dan hacia dos puntos: hacia adentro de la iglesia, es decir, la dinámica del pueblo de Dios dentro de una iglesia, y también las grietas que se abren por los miembros de una iglesia, pero actuando en otros escenarios, como en su casa, su vecindario, su trabajo, pero que la gente sabe que es cristiana, o por lo menos lo han mencionado, y que no están dando el testimonio que deben de dar. Cuando esta situación se da hacia dentro de la iglesia se convierte en un lugar más donde poder relacionarnos con otro, casi que como un club social, donde puedo ser líder para lucirme yo y no para servir a Cristo, donde practico una religión y no un estilo de vida cristocéntrico, donde hay muchos legalistas y no me dejo guiar por el Espíritu Santo porque creo y quiero actuar de acuerdo a mi criterio y porque pienso que el tiempo del Espíritu Santo y la obra de Él solo es y funciona para el tiempo de los hechos. Cuando memorizamos las escrituras y las repetimos, las recitamos, pero no vivimos conforme a la palabra de Dios, la misma que memorizamos. Y lo más duro, cuando no somos cartas leídas, como dice la palabra en 2 Corintios 3, 2, 4. Y cuando no representamos la sal de la tierra ni la luz del mundo, como dice Mateo 5, 13 al 16. Y damos un mal testimonio y por mi causa hablan mal de Cristo, no solo dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia. Cuando vivimos de esta manera, la vida en la iglesia no es algo diferente a la vida afuera. Y muchas veces dentro de la iglesia somos personas que vivimos en amargura, en pleitos, en chismes, y vivimos como si estuviéramos siendo cualquier persona que no conoce del Señor. Y la iglesia no se convierte en un lugar para adorar al Señor, sino que en un lugar de disensión, en un lugar donde hay problemas, donde se siembra la discordia. Pero eso sucede cuando permitimos que el enemigo abra grietas en los miembros de una iglesia. Entonces yo, como miembro del cuerpo de Cristo, tengo que ser responsable por mi vida y detener cualquier situación que ponga en mal el cuerpo, que ponga en mal el cuerpo de Cristo, que ponga en mal el nombre de Cristo, porque yo debo de recordar constantemente que soy embajadora del Señor. Y cuando estoy en la iglesia, soy parte de ese cuerpo, soy embajadora de Cristo y debo de tratar de que lo que a mí me toca, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, hacerlo con amor para mis hermanos en Cristo, tratar de ser una parte
que va a añadir bendición al pueblo de Dios, no una parte que va a restar bendición y que va a ser una piedra de tropiezo. Ahora, ¿qué sucede también hacia afuera? Bueno, que muchas veces la gente sabe que nosotros somos cristianas, que nos congregamos a una iglesia, pero en nuestra casa, en nuestro vecindario y en nuestro trabajo damos mal testimonio. Somos personas amargadas, personas repugnantes, personas negligentes en nuestro trabajo. En lugar de hacer las cosas bien, las hacemos mal, robamos tiempo en nuestro trabajo, no dedicamos el tiempo que debe de ser y muchas veces puede ser que hasta no estemos utilizando bien los recursos de la empresa y creemos que porque no estamos tomando dinero, pero tomar papel no pasa nada. Pues todo lo que no nos corresponde es lo mismo, es juzgado de la misma manera delante de Dios. Así que muchas veces el que nosotros tengamos esas aparentes pequeñas conductas negativas son grietas que Satanás va a aprovechar para entrar en nuestra vida, para hacer quedar mal el nombre de Cristo frente a otras personas que no le conocen y para destruir nuestras vidas. En fin, vivir como si no conociéramos a Cristo sin duda abrirá grietas grandes en nuestra vida. Primero, porque endurece nuestro corazón. Al principio probablemente nos sintamos mal, un poco culpable, tal vez escuchemos al Espíritu Santo. Pero cuando vamos haciendo esas pequeñas acciones de pecado y que no la queremos llamar pecado y nos vamos acostumbrando a esa forma de vivir, cauterizamos nuestra conciencia. El pecado cauteriza nuestra conciencia. Después de ni nos sentimos mal y se enfría nuestra relación con Dios. Y hasta podemos llegar a tener una mente entenebrecida porque ya no dejamos que nuestra mente sea gobernada por la mente de Cristo. Ya no dejamos que nuestros pensamientos sean sujetos a la obediencia de Cristo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues es cuando nos apartamos totalmente del Señor. Ahora quiero que recordamos y volvamos al capítulo 1 de Lamentaciones. Recordemos que Lamentaciones describe a Israel como un pueblo atormentado por el sufrimiento y en este capítulo se ve una situación tan dura que estaban viviendo a causa del cautiverio de Babilonia y el capítulo 1 y bueno, los siguientes capítulos también describen en detalle todo el sufrimiento, toda la amargura, todo el dolor, todo el gemir que el pueblo de Israel sufrió. Pero también es importante detenernos en el versículo 8 porque allí hay un reconocimiento donde Jerusalén dice que cometió pecado delante de Dios. Jerusalén se apartó de Dios y empezó a vivir como todos aquellos pueblos que no conocían a Dios, viviendo bajo sus propios criterios y bajo sus propias concupiscencias, olvidándose del Señor y poniendo en el lugar de Él muchos dioses, muchas cosas. Entonces, es claro que las grietas que el enemigo abrió en Israel y las grietas que el enemigo abre en nuestras vidas son a causa de nuestro pecado, que al inicio pueden ser pequeñas acciones de negligencia, pero que con el tiempo pueden llegar a ser actos deliberados de desobediencia de la palabra de Dios. Entonces, lo mejor es mantenernos siempre listas, buscando a Dios por medio de la oración, por medio de su palabra, siempre va a ser mejor la prevención que la curación. Sin embargo, si en este tiempo nosotros hemos dejado abrir grietas al enemigo, hemos permitido que el enemigo entre en nuestra vida y está destruyéndonos personalmente o está destruyendo nuestro matrimonio, está destruyendo a nuestros hijos o está destruyendo a nuestra casa, que es el cuerpo, a nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está destruyendo el testimonio que podemos dar, la forma en que podemos representar a Cristo, para luego hacernos sentir culpable y hacernos sentir que no valemos nada y quitarnos la bendición de estar en comunión con Dios, pues es momento para que vayamos delante del Señor y pidamos a Cristo, que es nuestro abogado para con el Padre, para que Él pueda ayudarnos a que seamos perdonadas y que podamos ser restauradas y podamos tener la sensibilidad de escuchar al Espíritu Santo para poder
prevenir las grietas que el enemigo puede abrir, para poder cerrar las que el enemigo ya abrió, pero para que no nos demos por vencida, que sigamos peleando la buena batalla de la fe, que nos vistamos de la armadura de Dios y que sigamos adelante, que recordemos que Él va delante de nosotros como poderoso gigante y que pelea la batalla suya y la batalla mía. Bueno, hemos llegado al final de este programa y también al final de este tema, pero espero en el Señor que Él nos haya hablado en este tiempo y que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas.